Avanza el programa de becas para todos los neuquinos. Acompañamos a más de 50 comunidades mapuches. Sumamos a más niños, niñas y adolescentes albergados en los hogares de la provincia. En marzo, habilitamos las inscripciones para los cursos de formación profesional y terminalidad de estudios secundarios. Seguí los avances del programa en www.neuquén.gov.ar/educaneuquén. La educación evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén. Volvemos a otro dato y vamos a estar hablando con quien ya está en línea, con el diputado del Movimiento Popular Neuquino, diputado provincial, que creo que nos hizo el favor de salir de la sesión. No sé si ya terminó, ahora le vamos a preguntar. Estoy hablando de Gabriel Álamo. Diputado Álamo, gracias por atendernos y por estar aquí en contacto con otro dato. Santiago, buenas noches. Gracias a ustedes por el contacto. Un saludo al equipo y un saludo a la audiencia. Bueno, por las banderas, ¿estás en tu despacho? ¿Terminó la sesión o tuviste que salir? No, salimos porque ya está en la etapa final, la sesión está finalizando, quedan un par de puntos más para tratar. Se tratan de unas comunicaciones de interés legislativo. Bien. Bueno, fue una ardua jornada como casi todas las que venimos teniendo. Me dijeron que se pelearon. ¿Nos podés contar algo de eso? Ya que estamos con el tema recién salido del horno, si nos podés contar un poco de la sesión de hoy, ¿cuál fue el punto de conflicto allí? Bueno, tuvimos un debate muy importante en el punto de entrenamiento laboral, en esta ley de entrenamiento que ha presentado el oficialismo. Así que fue un debate muy intenso, acalorado, pero siempre en el marco de respeto y cada uno defendiendo su ideología, y entendemos también que buscando puntos de encuentro para que las normas que necesita el gobernador Rolando Figueroa, que presenta el Ejecutivo, también puedan ser acompañadas por nuestro bloque, por el bloque del Movimiento Popular Neuquino. Bien, ¿terminó aprobado el proyecto? Sí, terminó aprobado tal cual fue presentado o así como Bien. salió de la comisión de trabajo, así que bien. Bueno, ahora sí, gracias Gabriel por bueno, justamente darnos la noticia recién salida de allí del recinto. Ahora sí quería preguntarte por los temas por los cuales te habíamos molestado. Uno tiene que ver con el plan de reactivación de la obra pública, un objetivo que se puso el gobernador Figueroa y que sé que vos estuviste trabajando también en ese proyecto. ¿Cuál es tu visión justamente de lo que sucede hoy con la obra pública, que está en buena medida paralizada por la falta de transferencia del gobierno nacional y con la necesidad de justamente de activarse lo más rápido posible, ¿no? Bueno, para ir de lo general a lo particular, Sí. nosotros en el bloque del Movimiento Popular Neuquino tenemos un acuerdo institucional dentro del bloque que es justamente acompañar la gobernabilidad. Entendemos que hay que acompañarlo a Rolando Figueroa, acompañar al gobernador para que le vaya bien y a la provincia le vaya Sí. bien. Y en este sentido, el bloque del MPN ha incluso hecho propuestas que han mejorado lo ingresado por el Ejecutivo Provincial. En este caso en particular, con respecto a la reactivación de la obra pública, nosotros pudimos hacer una propuesta dentro del bloque que fue tomada en el día de ayer, así que hoy se aprobó en lo particular. Esa también es una ley muy importante que se aprobó hoy. Sí. En general, nosotros lo que vemos es que, bueno, se rompió la ecuación económica que venía sosteniendo el flujo de dinero proveniente del gobierno nacional, y muchas de las obras quedaron paralizadas. Entonces, aquí el gobernador ha salido a buscar herramientas para reactivar esas obras que son muy importantes. Sí. Nosotros tenemos contacto con los intendentes del interior y la verdad que en el interior de la provincia se espera con muy buen ánimo esta ley para poder reactivar cada una de las obras, muchas de impacto en los servicios como son agua, saneamiento, en el tema de vivienda también, servicios de loteos y por supuesto también obras que tienen impacto en educación. Por eso nosotros consideramos muy importante acompañar este proyecto de ley que ya es ley, entendiendo también que esto va a dinamizar las distintas economías locales, generando lo que genera toda obra pública, como es en principio mano de obra, empleo genuino y por supuesto después el impacto en la comunidad, en la sociedad, mejorando la calidad de vida y mejorando los servicios para la gente. Este proyecto también implica la posibilidad de endeudamiento, ¿verdad?
Sí, nosotros también vamos a acompañar el endeudamiento. Hay Ujú. una parte de ese endeudamiento que va a estar destinado a saldar a las deudas y hay otra parte que va a estar destinada justamente en inversión de infraestructura. Dentro de las obras que te mencioné, hay Sí. muchas que están iniciadas, que son priorizadas por los gobiernos locales, como son las obras de agua, de cloaca. Por otro lado, también hay un plan de trabajo en las distintas rutas y en particular yo personalmente veo con muy buenos ojos también que la ruta 46 que une Zapala a Luminé por la Cuesta de Rahue haya sido Sí. priorizada inclusive para pavimentar esos 21 kilómetros de la Cuesta de Rahue, que hoy Ujú. tenemos una ruta de tierra. Así que bueno, por un lado, acompañando la reactivación de la obra pública, las obras nuevas que hayan que hacer en materia de servicios, y por otro lado también el plan vial que nos parece muy importante acompañar. Y una de las cosas que nosotros destacamos y pudimos ver, que las obras tienen impacto no solo en la capital neuquina, sino también en el interior de la provincia, tanto en ciudades como pueblos, y lo Ujú. mismo Sí. en parajes o en comisiones de fomento también. Gabriel, el otro tema son las medidas que tomó el gobierno nacional con el cierre de oficinas públicas, entre otros, de ANSES. Entiendo que Aluminé también es una de las localidades perjudicadas, ¿no? Sí, nosotros hoy logramos la aprobación de una comunicación donde, en primer lugar, Sí, repudiamos el cierre de las oficinas. Tenemos oficinas cerradas en Junín de los Andes y en Aluminé. Logramos también la aprobación y le solicitamos al Gobierno Nacional que revise esta medida, atendiendo sí. que en el departamento de Aluminé en el año 2023 se atendieron a más de 4.500 ciudadanos, ciudadanas, Ujú. mucha gente de la localidad de Aluminé, pero también la oficina atiende a la zona de Villa Pegüeña, atiende toda la ruralidad, inclusive las Sí. comunidades mapuche, que hoy cualquier usuario de ANSES que quisiera hacer un trámite tiene que desplazarse hasta la ciudad de Zapala, teniendo que Ujú. transitar 150 kilómetros solo para llegar hasta Zapala, más el costo que implica trasladarse. Nosotros veíamos cómo el ANSES prestando un servicio en Aluminé es la presencia del Estado Nacional con herramientas, con respuestas y también garantizando derechos de la población. Ujú. Lo teníamos ahí a mano. De hecho, la oficina que había previsto la municipalidad para que funcione el ANSES estaba en la plaza, una oficina Sí. accesible con todos los servicios donde la gente podía llegar a hacer sus trámites. Hoy no lo tenemos y lo mismo ocurre en Junín de los Andes. Y a esto hay que sumarle que hay despidos, 3 personas despedidas en Ujú. Aluminé, más 3 despidos en Junín. Bien, y este proyecto en realidad es un reclamo al gobierno nacional que es un posicionamiento de la provincia de Neuquén, de su legislatura frente a las medidas, pero digamos, no es en manera alguna vinculante, ni han judicializado ninguna, en este aspecto digo, algo en contra de esas medidas, ¿no? No, básicamente es expresarnos en Ujú. cuanto a lo que sentimos y en cuanto a los perjuicios que genera en el interior de la provincia. Sí. También debo decirte que no fue por unanimidad, hay gente que ve que está bien que se cierre una oficina de ANSES, cosa que nosotros no compartimos y que hemos defendido. Y lo mismo pasó con el tema Ujú. de los parques nacionales hace unos 15 días. Y bueno, vemos con mucha preocupación esta política de ajuste del gobierno nacional que impacta en el interior de la Ujú. provincia. Muchas veces son decisiones que se toman a más de 1.500 kilómetros de distancias de las localidades del interior, como es el caso de Aluminé, sin conocer el contexto, y sin conocer la realidad y sin conocer cómo se perjudica a una población. Gabriel, yo hago números con esto último que acabas de decir. Las leyes en la legislatura están saliendo, las que pide el Ejecutivo sobre todo, están saliendo con los votos del MPN y sin los votos, por ejemplo, del PRO y de los libertarios que forman parte del gobierno provincial. Tengo que hacer ese razonamiento. No, las leyes que envía el Ejecutivo Provincial están aprobadas por todos los legisladores del Ah, bien, espacio bien. En Neuquinizate este caso, proyecto y tuyo, sí, sí. sí, y lo mismo, bueno, viene acompañando el Movimiento Popular Neuquino. Esto es algo que Ujú. nosotros venimos, como te decía, dialogando.
hacia dentro del bloque, pero también dialogando con nuestras autoridades partidarias que entienden que hay que acompañar la gobernabilidad, acompañar el crecimiento de la provincia, ser respetuoso de la institucionalidad. Rolando Figueroa es el gobernador elegido por los neuquinos y las neuquinas, y nosotros vamos a estar ahí para Ujú. acompañar, para Bien, que bien. al gobernador le vaya bien y que tenga por parte del MPN el acompañamiento en las leyes, e inclusive, como te decía, muchas veces argumentando o incluso haciendo aportes que enriquecen las propuestas, y eso también es algo que nosotros trabajamos con mucha Ahí, responsabilidad. ahí entendí, Gabriel. Entonces los proyectos que dividen al sector oficialista, digamos, son aquellos que tienen que ver con el gobierno nacional, evidentemente, porque Claro, tiene exactamente, sí, sí, Figueroa muy, tiene muy clara la kirchneristas apreciación. y mileístas en el mismo espacio, digo, todo un arte. La pregunta es, si le va demasiado bien a Figueroa, el MPN tiene pocas posibilidades de volver al gobierno en 2027. Esa lectura la hacen ustedes durante el trabajo legislativo y en qué medida, bueno, forma parte del análisis que hacen dentro del MPN. Nosotros, además de hacer nuestra tarea legislativa, estamos muy activos políticamente. El Ujú. bloque del MPN es la primer minoría, es un bloque que está compuesto por 10 diputados, Sí. es un bloque que tiene diputados y diputadas de distintas extracciones internas del MPN, Ujú. eh, y en esa diversidad también hay discusión, y nosotros vemos también como muy sano Sí. y muy positivo para nuestro partido que estemos en actividad. Lo hacemos lo hacemos los diputados provinciales, lo mismo hace el diputado nacional Osvaldo Giancafilo, nuestras Ujú. autoridades partidarias, como el Sí. presidente del partido Omar Gutiérrez, se reúne la convención, nos reunimos Sí. en las distintas seccionales, eh, debatiendo, discutiendo y mirando hacia dónde debe ir el MPN. Ujú. Y acá lo que yo rescato como muy positivo es este dinamismo que hoy tiene el partido. Nosotros Muchos de nosotros entendemos que si no le va bien al gobernador, nos va a ir bien a nosotros. No, por el contrario, creemos que nosotros tenemos la suficiente fuerza política dentro de la militancia y dentro de los afiliados simpatizantes al MPN, que podemos estar en discusión. Vienen Ujú. Bien. en un año y medio, habrá elecciones. Bueno, es importante que nosotros nos vayamos proyectando y mirando qué posición va a tener el MPN frente a las próximas elecciones, pero sin duda que va a ser la posición que marquen los afiliados y Sí. las afiliadas. Hoy, Bien, por lo bien. pronto, estamos en permanente debate, y eso es muy positivo para un partido. Vos no estás involucrado en las discusiones que están apareciendo, ¿no? Porque yo veo que, por ejemplo, Rucci y Giancafilo ya se empezaron a pelear. Algunos dicen que es por el 2025, otros lo niegan. ¿En qué medida vos y los diputados provinciales están involucrados en ese tipo de discusiones que ya tienen el ojo puesto en las 3 candidaturas a senadores y 3 candidaturas a diputados nacionales? Algo muy jugoso, ¿no? Bueno, nosotros esa misma discusión también la tenemos, pero entendemos que tenemos una responsabilidad mayor, Sí. que es la responsabilidad institucional que tenemos dentro de la legislatura como bloque, Ujú. y dentro de los 10 diputados del bloque del MPN Sí. hay miradas distintas frente a los dirigentes de nuestro partido, frente a los espacios internos. De hecho, tenemos compañeros que vienen de extracción sindical, compañeros y Ujú. compañeras que vienen del azul y blanca, otros que somos del azul, pero entendemos que primero está nuestra responsabilidad institucional, para eso nos ha elegido la gente y estamos abocados en trabajar. La discusión política va por otro lado, y hasta acá el MPN ha tenido esa madurez política e institucional de conformarse y de comportarse justamente como un bloque, Ujú. discutiendo lo que haya que discutir para adentro, institucionalmente, ideológicamente, políticamente, Sí. pero eh, comportarnos como un bloque, y eso la verdad que es muy positivo para nosotros. Yo tengo una responsabilidad que es ni más ni menos de ser el presidente del bloque del MPN. Ujú. Sí, sí. Entonces, entiendo que yo tengo que propiciar y favorecer los espacios de debate y de discusión, pero por el momento mi responsabilidad mayor es justamente conducir el bloque del MPN, Ujú. y en esta conducción, que lo digo con mucho respeto, trabajar para que los
10 legisladores del Movimiento Popular Neuquino, institucionalmente vayamos para un mismo lado. Gabriel Álamo, muchísimas gracias por habernos atendido, muy gentil, ¿eh? Un abrazo y bueno, ya lo estaremos molestando seguramente con el transcurso del tiempo en alguno de nuestros programas de aquí de Prima Multimedios. Gracias. Bueno, yo les agradezco mucho el contacto y gracias, un gusto, Santiago, poder conversar con vos. Muchas gracias. El diputado Gabriel Álamo, del Movimiento Popular Neuquino, presidente de la bancada del Movimiento Popular Neuquino allí en la legislatura, con estos temas que queríamos repasar con él. Uno es este posicionamiento de la legislatura con respecto a la reactivación de la obra pública en la provincia. Esto implica, entre otras cosas, tomar deuda, aprobación para que el gobierno de la provincia justamente tome deuda para reactivar la obra pública. El argumento del Ejecutivo Provincial: no hay más plata de la Nación, se pararon las obras, no hay más transferencias directas, hay una merma de la recaudación por el cese, o en realidad más que el cese, por justamente la caída de la actividad económica en general, y también por el impuesto a las ganancias que ya ha dejado ya de percibir hace un tiempo no solo la provincia de Neuquén, sino todos los gobiernos subnacionales. Esto es la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, como ustedes recuerdan, la retiró Massa y el Congreso de la Nación allí por fines del año pasado, cuando estaban en campaña electoral, y por supuesto era una medida alentadora, era una medida bien vendida, popular. La llevó adelante Sergio Massa, que al mismo tiempo era ministro de Economía y candidato a presidente. Muchos gobernadores y sindicalistas aplaudieron justamente esa medida. Hoy esa merma de el no cobro del impuesto a las ganancias, que además era coparticipable con las provincias, es un problema para todos, particularmente para los gobernadores. Ya que estamos, sumo el comentario. La Casa Rosada avanza con volver a instalar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Esto sería incorporar nuevamente al impuesto de las ganancias a quienes cobran entre 1.200.000 y 1.800.000 pesos por mes, es decir, va a reincorporar un montón de gente que ya había dejado de pagar el impuesto a las ganancias otra vez a tener que tributar justamente en esa materia, algo que, que por supuesto es impopular, que por supuesto va a ser difícil de defender para el gobierno de Javier Milei, un gobierno que se precia de todo lo contrario, de que el Estado es una instancia de coacción que a través de los impuestos somete y de alguna manera también le quita la propiedad privada a los individuos en un acto autoritario, en un acto de coacción. Eso es básicamente el Estado para Javier Milei, que es anarcocapitalista, un concepto que no vamos a discutir aquí, pero tiene sus contradicciones, por supuesto, porque es una suerte de anarquismo hasta el cuidado de la propiedad privada, es decir, es un anarquismo que tiene sus límites justamente allí donde empiezan los intereses capitalistas y sobre todo los intereses de los grandes grupos de la economía concentrados. Así que es un anarquismo, una anarquía, la de Milei, que tiene sus límites y que en términos teóricos también es bastante difícil de defender en algunos puntos, como todos los modelos que tienen, por supuesto, allí sus puntos débiles, también los tiene el del actual gobierno nacional, que además de estar avanzando en reponer o volver a instalar este impuesto a las ganancias, algo que va a ser difícil de explicar para el gobierno nacional sin tener que allí entregar algunas de sus armas. No es tan inquebrantable la convicción sobre el liberalismo ultranza que lleva Javier Milei adelante, cuando uno ve que frente a la realidad empieza a negociar, entre otras cosas, volver a poner un impuesto que ya había sido abolido o que ya había dejado de pagar mucha gente. Es decir, es una concesión que Javier Milei le está haciendo a la realidad que implica gobernar. Además de eso, también intervino el gobierno nacional frente a los supermercadistas, que subían los precios sin justificación aparente en la estabilidad del dólar. Además, también a Milei le preocupa, y también anunció el gobierno nacional, que van a intervenir en el precio de las prepagas. Las prepagas se fueron a aumentos de alrededor del 150%, cuando la inflación solo justificaba algo así como el 80%. Entonces el gobierno de Javier Milei también
avanzó y ya dijo que va a atender ese tema desde el Estado. Todas cuestiones que si uno las escucha están totalmente en contra del gobierno o del discurso del propio gobierno de Javier Milei, es decir, impuesto a las ganancias. Un gobierno que fue discursivamente en contra de toda imposición tributaria y que no solamente no ha bajado impuestos y no ha descartado impuestos de la ensalada de tributos que tenemos los argentinos, sino que además ahora también restituye el impuesto a las ganancias. Un gobierno que se precia de desregular y de dejar que el mercado, con la mano invisible de Adam Smith, sea el encargado de distribuir los beneficios en la comunidad, bueno, es un gobierno que al mismo tiempo va y le dice a los supermercadistas paren con los precios. Es un gobierno que se precia del libre mercado y al mismo tiempo va y le dice a las prepagas, señores, no se pasen de mambo, no se cartelicen. Un gobierno que ni siquiera reconoce que el liberalismo y el mercado y el libre cambio tiene fallas de mercado, algo que reconocen casi todos los teóricos liberales del mundo. Milei no lo reconoce, pero sin embargo cuando se le cartelizaron, como lo hicieron las prepagas, allí avanzó con lo que va a ser algún nivel de intervención, algún nivel de ocupación del Estado. Vamos a ver en qué tono, pidiéndole a las prepagas que bajen los precios o tal vez con alguna legislación que atienda justamente sobre eso. Es decir, Javier Milei se encuentra con que entre la teoría y la práctica hay una diferencia. La desilusión, me imagino yo, del presidente viene o debe venir, entiendo, porque se da cuenta que son los propios empresarios la desilusión. Es decir, Javier Milei entiende que si él desregula la economía, lo que va a pasar es que los empresarios en términos generales van a empezar a competir, va a crecer la oferta, se va a diversificar la oferta y eso va a hacer bajar los precios. Es el ABC de la teoría económica liberal clásica, la defiende Milei a rajatabla, es decir, Milei ni siquiera concede algunos puntos keynesianos o algunos reconocimientos en fallas del mercado y sin embargo la realidad los lleva a tener que desdecirse, porque esto que está haciendo el gobierno nacional no es más ni menos que desdecirse. Cuando uno toma el discurso de campaña, la línea argumental del gobierno empieza a encontrar escollos en la realidad y empieza a tener que ceder su posición y empieza a tener que negociar, no solamente políticamente con los gobernadores y con el Congreso, sino también con los empresarios que no le dan el gusto a Milei de subirse a un proyecto de mediano y largo plazo que lleve en 30, 40 años a la Argentina a ser una gran potencia, entre otras cosas, con una economía liberal y capitalista de libre competencia. Evidentemente, el empresariado en Argentina está acostumbrado al corto plazo, está acostumbrado a que la inestabilidad política y económica en la Argentina te obliga a tener que ir a buscar inversiones rápidas, redituables, fáciles de liquidar y en lo posible de sacar del país antes que las crisis se puedan llevar puesta la ganancia. Esta es, me parece a mí, la cultura empresaria que hay, no solo adentro de nuestro país, sino también de los capitales que vienen a invertir a nuestro país. Eso es, me parece a mí, lo que se está encontrando Javier Milei en este camino. Es decir, les está preparando el terreno a los grandes capitales y a los empresarios para que compitan, para que lleven adelante el libre mercado, para que inviertan en la Argentina y sin embargo lo que encuentra el presidente es que los primeros pasos que da el mercado cuando él desregula algún precio o alguna legislación es la cartelización. Es decir, se ponen de acuerdo los empresarios de los distintos rubros, de los distintos bienes y servicios, para no bajar el precio más allá de algún límite menor. Es decir, están haciéndole trampa justamente a la libre competencia con la que sueña el presidente. La desilusión viene porque son los primeros que deberían apoyar un programa como el de Javier Milei. Algo que ya le pasó a Mauricio Macri, es decir, se encuentran con una realidad que hay que reconocer. Cristina Kirchner ya había hecho pública más de una vez, cuando habla del poder real, cuando habla de los poderes económicos concentrados y cuando habla de que esos poderes económicos concentrados no están demasiado dispuestos a pensar en un país de mediano o largo plazo, mucho menos de la redistribución y mucho menos de la contención de los sectores que menos tienen.
El tema es que son tan voraces a veces esos capitales que suelen matar a la gallina de los huevos de oro. Es decir, suelen ir en contra de un proyecto que se supone que viene justamente a darle ventaja a los que más tienen, que viene a generar un panorama o que viene a instalar un clima económico, una estabilidad jurídica y una posibilidad económica de que los empresarios, justamente aquellos que tienen la posibilidad de invertir y de buscar rentabilidad, tengan justamente eso que siempre piden los empresarios, que es estabilidad, que es reglas claras, reglas de juego claras, que es libertad, que es sacame al Estado de encima. Todo eso que los empresarios piden es el camino que Milei les está trazando. ¿Qué hace el empresariado? Lo primero que hace es justamente ir en contra de ese modelo, es justamente ir en contra de la gallina de los huevos de oro, de esas posibilidades de un país de competencia, de libre competencia, con un Estado chico tendiendo a nulo, con previsión, según el propio presidente, de empezar a sacar de encima los impuestos al empresariado, de empezar a desregular, por supuesto, los mercados, de generar las condiciones de negocios para estos justamente grandes capitales. Evidentemente ahí hay un problema o de falta de sinceridad, de falta de honestidad intelectual del empresariado, que ante la primera posibilidad lo que hace es cartelizarse. Bueno, esta es la gran desilusión, me parece, que hay hoy en el gobierno de la Nación. Esta me parece que es la gran desilusión que debe tener el presidente cuando ve que sus primos hermanos, los empresarios que auguran y permanentemente predican la libre competencia como el camino que deben seguir los países y en particular el nuestro, fallan o en todo caso se comportan de otra manera cuando justamente ese proyecto de país está queriendo tomar forma. Por lo menos eso está en la cabeza de Milei. Así que allí hay un punto, me parece, que le va a dar que hablar a la política durante los próximos meses, diría yo. Un gobierno nacional que empieza a reconocer la necesidad de negociar políticamente y a reconocer también que el empresariado no es tan amante de la libre competencia como el presidente cree. Me parece que esos son los dos ejes que a nivel nacional se van a terminar discutiendo y van a terminar enmarcando la política, por lo menos durante este año. ¿Hasta dónde va a ceder Milei frente al empresariado que no lo acompaña y hasta dónde va a ceder Milei frente a la política tradicional que le pone palos en las ruedas cuando él quiere avanzar, entre otras cosas, sobre el Congreso? Me parece que allí va a estar, en definitiva, el rumbo, la discusión en la Argentina durante los próximos meses. Por ahora son especulaciones, por supuesto. Bueno, no tenemos más tiempo. Yo quería ir a algo de lo que dijo Mariano Gaido, lo dejamos para el programa de mañana en la radio a las 10 de la mañana, como siempre. Los despedimos, les agradecemos. Quédense ahora en 24/7, canal de noticias, que tenemos el especial justamente de lo que ocurrió en el incendio aquí en calle Tierra del Fuego, un especial de Prima Multimedia para no perderse, así que quédense con eso y sigan en la pantalla de 24/7, canal de noticias. Muchas gracias por estar allí. El jueves que viene nos volvemos a encontrar. Sabemos que la distancia desde casa a la escuela es la misma, o que desde casa al trabajo es otra distancia, también fija. Pero hay una variable. Dale, vamos, re tarde. El tiempo. ¿Qué vale más? ¿El tiempo o la vida? Recordá, cruzar un semáforo en rojo cambia tu vida y la de los demás. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital.